Hola Pablo, buen día. ¿Qué tal, Omar? El gusto de verte tanto tiempo. Igualmente. A ver, Pablo, el tema dengue, y hay varias discusiones, ¿no? Relacionadas qué es lo que hay que hacer hoy frente a este escenario con los casos en crecimiento, que incluso se habla que el pico recién lo tendríamos en los próximos 15 días. ¿En qué escenario estamos y cuáles son las medidas que podrían ser efectivas? Bueno, Argentina ha tenido la peor epidemia de dengue de su historia. Diríamos que a esta altura ya con más de 250.000 casos hemos cuadruplicado la anterior, o sea, realmente muchos casos. Esto tiene que ver con una enorme cantidad de casos en toda Latinoamérica. Brasil ha tenido una epidemia... ¿El cambio climático tiene incidencia? Por supuesto. El cambio climático tiene que ver porque ha tropicalizado, digamos, algunas ciudades que normalmente tenían pocos mosquitos. Y también el Aedes, el mosquito este, se ha ido habituando a situaciones climáticas más extremas, tolerando temperaturas que... también? Claro, tolerando temperaturas que antes no toleraba. Entonces, ambas cosas han hecho, más los residuos plásticos que acumulan agua de lluvia en los basurales a cielo abierto, más las situaciones de pobreza que también generan una situación de mayor precariedad en lo que es la recolección de residuos y la acumulación de lugares, de reservorios de agua limpia, que es donde este mosquito se reproduce. Este es un mosquito domiciliario, es un mosquito que criamos en nuestra casa para que nos pique a nosotros, ¿no? De alguna manera, todos tenemos que hacer un trabajo durante todo el año para evitar tener la menor densidad posible de mosquitos, y para eso se hace falta fuertes campañas de comunicación que este año brillaron por la ausencia. Entonces, por ahí, ahí tenés una situación, mucha presión epidemiológica, cambio climático y falta de medidas preventivas de la población. ¿Sirven otros elementos? Sirven. Se usan larvicidas, por ejemplo, para matar la larva en lugares donde se acumula agua y que es difícil evitar, porque por ahí es fácil los cacharros. Porque fue cambiando este tema. A ver, si tenía información más actualizada, me corregí con mucho gusto, porque antes se decía, el mosquito se reproduce en agua limpia. Después fue mutando y la preocupación es que también puede poner huevos en los derrames de líquidos cloacales. No, este no. Este mosquito es de agua limpia. Este es un mosquito, por eso, domiciliario. De cacharreo fundamental. El descacharreo se combina con larvicidas, que son elementos que se ponen en el agua limpia para matar larvas, que cuando no se puede secar el lugar, porque vos tenés lluvias permanentes o lugares que no podés secar. Y después tenés la fumigación como un elemento también muy excepcional de uso para cuando ya tenés casos de dengue en algún lugar específico y querés bloquear que no haya más casos, porque la fumigación mata la forma adulta del mosquito. Y vos tenés una forma... Con este escenario de nada serviría la fumigación. No, masiva, así, descontrolada, o la idea... Focalizar, sí. Claro, esa idea, viste, pasemos con aviones fumigando a la ciudad, no, eso no sirve para nada. Lo principal es combatirlo en la cuna, digamos, es decir, en la casa de uno. Claro, exactamente, y en el barrio de uno, ¿no? Y que todos lo hagamos, porque si vos tenés, los mosquitos vuelan 100 metros, entonces si vos tenés 2 o 3 vecinos que no descacharrean, por eso hace falta mucha comunicación y explicarle a la gente esto. Ahora se ha sumado la vacuna. Esta es la gran diferencia. Este año diría 2 grandes diferencias. Uno es la enorme presión epidemiológica en la cantidad de casos, ¿no? Que eso en realidad es una situación que excede cualquier responsabilidad. Quizá sí me parece hay responsabilidad que se comparte un poco en el gobierno anterior y este gobierno, de que no ha habido una campaña fuerte de dengue, porque en realidad la campaña empezó en el gobierno anterior, debería haber continuado en este gobierno, no se hizo. Y después la decisión de la vacuna, porque la vacuna hoy, que no había vacuna para dengue segura, hubo intentos a lo largo de la historia, algunas fueron más riesgosas que otras, pero hoy tenemos, desde comienzo del año pasado, una vacuna autorizada por ANMAT, que es segura, que es efectiva contra las 4 cepas de dengue, que te la podés poner si tuviste dengue o si no tuviste dengue. Todas esas características las aclaro porque hubo vacunas que no eran así. Se podían poner si ya la habías tenido, se podían poner... No, esta no, esta es una vacuna amplia, casi a cualquier edad se puede poner. Pero están exceptos de ponerse vacuna un determinado sector de la sociedad. Sí, pero muy chiquito. Los que no se pueden poner vacunas a virus vivo, que son... ¿Embarazadas? Claro, embarazadas, inmunodeprimidos, básicamente son los 2 grupos, trasplantados de inmunosupresión. Porque es una vacuna a virus vivo, ¿no? Modificada, pero a virus vivo. Entonces,
Acá la pregunta, digamos, es cuándo y dónde vamos a usar la vacuna, que es una vacuna que no podemos dejar que la población decida, porque es una vacuna muy cara y que en definitiva las zonas más interesantes para vacunar son zonas vulnerables desde el punto de vista económico. Entonces, no necesitaríamos hoy que los porteños estén vacunando, los que puedan pagarla, sino que más bien se estén vacunando las zonas de mayor endemia. Y eso es lo que dijo la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y estamos hablando de algunas provincias que lo han hecho, ¿no? Sí. Como Salta, Misiones, en experiencias piloto y muy chiquitas. Sí. Pero una cosa importante, por lo menos pensando para el año que viene, es que en los lugares donde ya ha habido dengue, y Tucumán estaría incluido en este grupo, aquellas personas que han tenido dengue o que creen que han tenido, tampoco haría falta una confirmación, todos esos deberían vacunarse. Bien, ¿tenés información de cómo fue el comportamiento del centro hacia el norte? Porque es el mapa donde mayores casos se han dado. Sí. En la provincia de Buenos Aires, en la capital federal. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? De Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, por estas características del cambio climático. ¿Crees que se debe sectorizar el tema de la vacuna? Y ahí, ¿cómo hace el gobierno nacional para hacer una campaña de vacunación? Porque una campaña onerosa, no le van a cargar las tintas sobre las provincias, tiene que hacerse cargo la nación. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo se hace en ese caso? No, se la pone. Nosotros tenemos vacunas en calendario que son vacunas para determinados lugares. Por ejemplo, la fiebre amarilla, la vacuna contra fiebre amarilla es una vacuna que se coloca en la zona de Misiones, en zonas donde hay fiebre amarilla. Es obligatoria para aquellas personas que van a viajar a Brasil, por ejemplo. Claro, que bueno, pero más que nada lo que digo es, porque eso tiene que ver con el reglamento sanitario internacional, pero en cuanto a la vacunación, vos podés poner en calendario una vacuna para determinados lugares, para determinada población. No hace falta que las vacunas de calendario sean para todos. Las vacunas de calendario están explicitadas para quién son. La importancia de ¿no tiene esa característica la vacuna antigripal que la del Estado Nacional da a sectores más vulnerables, personas de la tercera edad, porque la campaña antigripal no es gratuita 100%? Sí, sí, es gratuita. La campaña antigripal es gratuita y estamos hoy en campaña, o sea que toda aquella persona embarazada de más de 65 años, de 6 meses a 2 años de edad, o que por indicación médica alguien le haya dicho usted debe vacunarse para gripe. No digo para la población en general como fue la del COVID, digamos. No para toda, no para todos los grupos. A eso me refiero. Pero no importa si usted tiene obra social prepaga o no, usted se acerca a un vacunatorio público, si tiene estas características, es de estos grupos de riesgo, usted se vacuna. ¿Por qué? Porque la gripe, al igual que el dengue, uno vacuna no para parar la epidemia, que ese fue, me parece, uno de los errores de este gobierno, que dijo, lo escuchamos a Adorni decir, no sirve la vacuna porque no pararía la epidemia. Es cierto, la vacuna de gripe tampoco para la epidemia, ni tiene ese objetivo. El objetivo de estas vacunas es evitar las muertes por dengue, que ya hemos tenido más de 160 en la Argentina. Tucumán ha tenido ya dos registradas nacionalmente, más 2 que se conocieron esta semana, más otras en estudio, y es gente joven, sana, que no debería morir de una enfermedad prevenible. Entonces, esos grupos de pacientes que son de alto riesgo, y en este caso son los jóvenes que ya han tenido alguna vez dengue, hoy teniendo la herramienta de la vacuna, y no digo hoy, sino que la tenemos desde marzo del año pasado, me parece que debiera sumarse a esto. Igual que ahora se ha sumado, viste, que usan mosquitos infectados por una bacteria particular que los hacen estériles y los lanzan en determinados lugares, y eso evita la duplicación del mosquito. Lo ha puesto en práctica Colombia, por ejemplo, el que más difusión ha tenido. Pero ¿no? bueno, pero tampoco es una enfermedad solo de la pobreza, como se dice, ¿no? Singapur, por ejemplo, es un país riquísimo, ha tenido mucha epidemia de dengue. Entonces, el dengue, y recordemos que detrás de la Aedes viene también el Zika, el chikungunya, que son enfermedades que no tienen vacuna todavía y que van a seguir existiendo. O sea, a pesar que logremos vacunarnos para dengue y el dengue dejara de ser un gran problema, ojalá sea así, vamos a seguir teniendo Aedes y vamos a seguir teniendo que pelearle al mosquito. Pablo, por ejemplo, se ha puesto, una buena noticia ha sido el hecho que se está aplicando la vacuna contra la bronquiolitis, que incluso los trabajos de investigaciones partieron también acá en la provincia de Tucumán. Tenemos que hacer referencia a ese tema, ¿no? Que ha sido importante el tema del trabajo territorial para la vacuna contra la bronquiolitis. Teniendo en cuenta lo oneroso que es la vacuna,
que es costosa la vacuna contra el dengue. ¿Qué posibilidad hay que se haga la investigación en Argentina y que sea mucho más económica y accesible? La vacuna, ¿de qué depende? La vacuna contra bronquiolitis, importante que las mamis que nos escuchen sepan, es una vacuna para las embarazadas, ¿sí? Las embarazadas, en un periodo del embarazo, ya el obstetra se las va a indicar, y eso genera anticuerpos en la mamá que pasan al bebé y evita que en los primeros 6 meses de vida del bebé, que son los más graves para la bronquiolitis, la pasen mejor. Vamos a tener la primera experiencia este año en Argentina y vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya muy bien. En cuanto al tema de lo oneroso de las vacunas, siempre las vacunas son caras, pero siempre son más baratas que la enfermedad. O sea, y no hablando solamente en términos de, obviamente, que una vida humana no tiene precio, y si uno puede, sino también en el tema laboral y económico puntual, porque los cientos y miles de personas que hacen cola en los sanatorios, en los hospitales, intentando tener su turno, su laboratorio, el hemograma, las plaquetas, que no van a trabajar, la familia tiene que cuidarlos, tiene un costo para la sociedad. Y ese costo se estudia, y las vacunas son costo efectivas. Algunas inclusive son costo ahorrativos. O sea, el Estado no solamente que no gasta, sino que ahorra cuando las utiliza. Así que esto es una decisión política, no son vacunas que no se puedan implementar. ¿De qué depende que se apliquen? ¿Del Congreso Nacional? No, esto es una decisión. Para ingresar al calendario es una resolución del Ministro de Salud de la Nación. Ah, ¿no tiene que pasar por el Congreso? No, para nada. Para nada. Lo cual, obviamente, tiene que ser una vacuna autorizada por el ANMAT. Una vez autorizada por el ANMAT, hay una comisión asesora que se llama CONAIN, sí, que recomienda o no, pero tampoco es vinculante. Y, en definitiva, quien la pone en calendario y define a quienes serán gratuitos es el Ministro de Salud de la Nación, que en este caso hemos tenido un ministro muy ausente, semejante epidemia, ¿no? Hay que decirlo también. Y estamos para colaborarlo. En realidad lo que nosotros queremos es que estos temas no se politicen, porque en la medida que se politizan, pierde impacto en la población. Entonces lo que necesitamos es colaborarnos entre todos. Acá, como te digo, y por eso he sido muy claro, acá hay una responsabilidad que es compartida, digamos. Acá no se puede hacer grieta en este tema del dengue. El mosquito no tiene bandería política. Lo que sí tiene bandería política es la decisión de generar las campañas de comunicación, de generar la información al usuario y de incorporar la vacuna para que sea gratuita, porque si no lo que nos pasa es que se termina vacunando el pudiente que vive en zonas de muy bajo riesgo y la persona que no tiene capacidad de pago y que tiene altísimo riesgo se termina enfermando. El mosquito no tiene clase social. No, exactamente. No tiene absoluta diferencia con las clases sociales y contagia a todo el mundo. En los barrios de mayores ingresos, como así también en los sectores de más vulnerables. Pero mientras vos dejes la vacuna a decisión de la persona de pagarla o no, eso sí tiene clase social. Hay quienes pueden gastar 70.000, 80.000 pesos la dosis, sí, y la mayoría de los argentinos hoy no lo pueden hacer. Pero la responsabilidad sería del gobierno nacional de aportar la compra de vacunas, depende del gobierno nacional. Absolutamente. Para mí sí, si bien hay provincias que han salido a comprarla, pero ha sido porque la nación no las compró. Lo cierto es que las vacunas de calendario, por ley las tiene que pagar la nación. Y está bien que sea así, porque la idea de esto, que es una ley que hicimos nosotros aparte, es que haya cierta homogeneidad entre las provincias. Si no, cada provincia vacuna a lo que necesita o puede, y vas a tener de vuelta vacunas más caras en provincias más ricas y menos vacunas en provincias más pobres. Se habla mucho de la sesión en la Cámara de Diputados, todavía no está definida la agenda, ¿no? Se habla que impuesto a las ganancias sí, que impuesto a las ganancias no, que reforma laboral, que otros temas. ¿Hay ya alguna convocatoria o todavía son versiones únicamente? Son versiones. No ha llegado todavía el nuevo modelo de, digamos, ley ómnibus o ley bases, la acotada, digamos. No sabemos si hay versiones de vuelta, si viene o no con el capítulo fiscal. Tampoco sabemos si ese capítulo fiscal, si viene o no con impuesto a las ganancias. Y son todas las dudas. Están circulando, por supuesto, borradores todo el tiempo, pero no se sabe a ciencia cierta. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de nueva ley previsional, de fórmula previsional. Vos sabés que por DNU el Gobierno Nacional ha cambiado el sistema de ajuste previsional. Que es lo que más viene pidiendo la sociedad toda, ¿no? Exactamente. Que recuperen los ingresos de los jubilados y pensionados. Esa normativa todavía no está ni siquiera... Nosotros tenemos un proyecto en la comisión que se daría esta semana. ¿Cuál es más o menos? Porque vos tenés el DNU, que lo que está haciendo en realidad es ajustar por inflación
estrictamente por inflación, pero a partir de julio. Sí. Después con ¿qué pasó con la fórmula? Nosotros tenemos una fórmula que cuando hay inflación muy alta no sirve. Cuando vos tenés una inflación muy alta, la fórmula queda atrasada. Pero si la inflación empieza a bajar, la fórmula empieza a ser cada vez mejor. Se achica la brecha, digamos. Y empieza a superarla inclusive. Bueno, ahora lo que está pasando es que este gobierno ha decidido hacer un ajuste que va a dejar casi un 25% de pérdida real, nominal, en las jubilaciones en base a la inflación, te estoy diciendo desde diciembre a hoy, o sea que es una pérdida muy significativa, y después va a ajustar por inflación. Lo que estamos proponiendo desde el Congreso, y casi todos los bloques estamos en esta idea, es que este empalme entre el sistema de la vieja fórmula y el sistema inflacionario incluya una cláusula que permita un 30% de aumento, no un 10% Cada de aumento. tanto. No, una sola vez hasta que vos vuelvas a poner el valor en valores más o menos a lo que habían perdido, y a partir de ahí la inflación. Y a partir de ahí la inflación. Nosotros creemos que aparte la fórmula debe tener un gatillo por inflación, o sea que si la inflación supera la fórmula, se aplica la inflación. Ahí tendría que pagar una diferencia a través del ANSES. Claro, y si no, y si la fórmula es virtuosa con respecto a la inflación, o sea, vos tenés un punto más en la fórmula que en la inflación, dejes la fórmula. Después se habló también de la posibilidad de haber marcado una diferencia entre los jubilados o pensionados que hayan tenido aporte y los que no hayan tenido aporte, que han sido jubilaciones anticipadas o compra de crédito, como se la definía últimamente. ¿Debe haber una diferencia de esas mínimas, de esos ingresos? Sí, eso ha sido muy claro el nuevo titular de ANSES el otro día en la Cámara, diciendo esto es una discusión hacia adelante. Las moratorias y las personas que han obtenido el derecho a su jubilación no lo van a perder. No, por supuesto. Y van a tener adquiridos. Exactamente la misma jubilación que le corresponde a cualquier jubilado. Acá la pregunta es si vamos a seguir teniendo moratorias en un país que sigue con una enorme situación de irregularidad laboral y aquellas personas que no le hacen los aportes, si esto va a seguir siendo. Esto es una discusión de fondo. ¿Qué hacemos con esa población? Y ahí entra a tallar el tema de la reforma laboral también. Y bueno, la reforma laboral es otro tema muy interesante porque estaba en el DNU. Sí. La reforma laboral que estaba en el DNU está judicializada, por eso no se aplica. Entonces se discute si es que va a venir o no en esta nueva ley ómnibus. Sería lógico que una reforma laboral salga por ley en la Argentina. Nadie tiene que asustarse cuando uno dice reforma laboral, estamos hablando de generarle derechos a los trabajadores y no quitárselos. Por lo menos esa es la visión que tenemos de nuestro bloque. Y en eso lo vamos a defender. Lo que no está bien, y por eso la justicia lo ha parado, es que la reforma laboral se aplique por DNU. Y esto, de alguna manera, en lugar de generar una reforma como este gobierno debe haber pretendido, la ha detenido, porque la justicia la ha detenido y esto va a llevar por ahí mucho más tiempo que si esto fuera por ley. ¿Cómo te verías en una próxima sesión con estos temas que se están hablando en cuanto a votación afirmativa o por la negativa, frente a lo que se está dibujando en los medios? Porque nada está en los papeles, ¿no? Sí, yo para empezar creo que al DNU hay que rechazarlo. Soy convencido de esto. El DNU ha sido un error de este gobierno, el DNU 70 me refiero, ¿no? El DNU del año 20. Aquel DNU que hoy está vigente. Sí, y que está vigente, que ahora dice iría por bloque algunos pedidos. Por eso, está bien, eso sería para futuro, pero digamos, el DNU en su 70, establecido en el 23, el que establece la absoluta liberación de precios en la Argentina, el que ha generado que sea imposible pagar los alimentos, los medicamentos, los combustibles, que intentó una reforma laboral por decreto, que generó la venta libre de medicamentos fuera de farmacia, y podríamos seguir, la venta de tierra, la ley de alquileres, todas estas cosas que hoy están aplicadas casi todas con algunos problemas judiciales. A mí, así como lo rechazó el Senado el otro día, creo que hay que rechazarlo en diputados, eso en ese punto. Y en el tema de la ley ómnibus me es difícil darte una respuesta, Omar, porque no sabemos qué va a llegar. Claro. No sabemos qué va a llegar. Sí, el compromiso que tengo con el gobernador Osvaldo Jaldo es ayudar a la provincia de Tucumán en lo que son los recursos. O sea, el capítulo financiero de esta reforma impacta directamente en la posibilidad de acceso a recursos que tiene la provincia de Tucumán, y vamos a tener una posición respetando, por supuesto, los ideales que nos llevaron y a quienes nos votaron, pero también cuidando, porque también en eso estaba, a los tucumanos a través de cuidar el gobierno de Osvaldo, ¿no? Bien. Pablo, una pregunta. Dejaste la banca de Senado
para que asuma el doctor Juan Luis Mansur. Fuiste electo diputado nacional en las últimas votaciones. Así es. No quiero decir libertario ni liberal, no, quiero decir libre. Libre. ¿Te sentís libre frente a, digamos, bueno, ya está, ya cumplí, si se puede decir lealtad, amistad, lo que con Juan Mansur, ahí está el cargo de Juan Mansur. Soy diputado electo, ¿te sentís libre en ese sentido? Siempre. No sé si me entendés la Sí, pregunta. sí, en lo pero- personal, digamos. sí. Yo ya cumplí con todo, ahora... Yo me he sentido siempre libre. La verdad que las decisiones que he tomado como legislador nacional siempre han sido en el marco de esa libertad, en el cual lo único que a mí me condiciona es la voluntad del pueblo tucumano que me puso a mí como diputado o senador. Aquellos que me votaron con un mensaje claro, dicho en las campañas electorales y que me llevaron a mi banca, son a quienes represento. Aquellos que me votaron porque cuide el empleo de los argentinos, aquellos que me votaron por la universidad pública, aquellos que me votaron por el acceso a los medicamentos, aquellos que me votaron por una salud pública, son los que me llevaron a esta banca y son a quienes represento. De ellos no soy libre, a ellos les debo. Después todo lo otro no tengo ningún compromiso. Bien. Pablo Yedlin, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas Gracias. Hasta la